Aguapujamba eponaco arapo, mocoy papoteilla supacoime. Paz y bien. Este jueves, 26 de diciembre, en 1552 retorna a su patria Ulrico Schmidl, quien habría de escribir un famoso libro. Abandonó Asunción por la costa del Brasil para su patria, Baviera. El arcabucero alemán relató sus aventuras en Paraguay y publicó en 1567. Fue en Frankfurt, bajo el título de Derrotero y viaje a España y las Indias. Luego del alemán, el libro se tradujo a otros idiomas y en latín se cree que dictó sus recuerdos. Esto por la desigualdad ortográfica de los nombres propios y geográficos. Ulrico Schmidl. 26 de diciembre de 1783, Louis Sébastien Lenormand, físico e inventor francés, fue el primer paracaidista. Saltó un día como hoy desde un olmo, sosteniendo en las manos dos sombrillas de 30 pulgadas de radio. Continuó sus experimentos lanzando varios animales y pesas en forma de corazón en paracaídas desde lo alto de la torre del observatorio de Montpellier, ante una multitud entre la que se encontraba Joseph Montgolfier, uno de los hermanos inventores del globo aerostático. La función original del paracaídas era salvar a las personas en los incendios de edificios. 26 de diciembre en Gran Bretaña es Día de las Cajas. Es el día en que se promueve la donación de regalos a los pobres. Coincide con el día de San Esteban y en algunos países europeos constituye el segundo día de Navidad, celebrándose como tal. Es el caso de Alemania, Polonia, Países Bajos y Escandinavia. 26 de diciembre, festividad de Esteban, Eutimio y Dionisio. La frase es de Kierkegaard, un filósofo y teólogo danés. Él dijo: la vida debe ser comprendida hacia atrás, pero debe ser vivida hacia adelante. Efemérides, 26 de diciembre, Aguapujamba eponame, con paz y bien. Argüello Duoñe M.